Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 21. Jesús sana a un paralítico, segunda parte. Dice la palabra en Marcos 2, del 7 al 9. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, recordemos el mensaje anterior y cómo anteriormente a este versículo sucede que Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, a partir de esa declaración, los fariseos que estaban ahí y los escribas empiezan a cuestionar a Jesús por eso que él dijo. Y es que en realidad es una declaración grave, es una blasfemia. Si alguien se atribuye el perdonar pecados sin ser Dios, ellos tienen razón y tienen derecho en criticar esto, porque es algo muy condenable. Sin embargo, no estaban hablando con cualquier persona, sino verdaderamente con el Hijo de Dios, con Dios mismo, quien es Jesús. Entonces Jesús puede leer los pensamientos de ellos aún en sus mentes y les pregunta que por qué piensan ellos de esa forma. Entonces podemos ver que Jesús muestra su poder aquí como Dios al leer los pensamientos de ellos, y esto todavía les tiene que sorprender más aún a esos fariseos y escribas, que Jesús pudiera leer sus pensamientos. Solo Dios también puede leer los pensamientos de alguien. Y luego les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Como habíamos mencionado un poco en el mensaje anterior, al Jesús decir esto, Él está hablando acerca de dos acciones imposibles. Ninguna persona puede perdonar los pecados de nadie, y ninguna persona tampoco podría sanar a un paralítico en aquel tiempo. Son dos imposibles. Mas, sin embargo, para Jesús no hay ningún problema en ninguna de estas dos situaciones, porque Él fue a la cruz para perdonar nuestros pecados y para sanar nuestras enfermedades, que la mayor de ellas es el pecado. Entonces, así como les dice que es más fácil, si le dice tus pecados te son perdonados, eso conlleva la cruz, eso conlleva su muerte, su sacrificio, y poder tomar nuestro lugar, llevar nuestros pecados y dejarlos clavados en la cruz, el acta de decretos que nos será contraria. Poder tomar nuestro lugar es más difícil si se piensa de esta forma que sanar a un paralítico. Mas sin embargo, las dos acciones conllevan la cruz, porque dice la palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. En las dos acciones dependen y tienen un gran sacrificio que implica. En aquel momento Jesús tenía el poder de sanar a las personas, porque Él era verdaderamente el Hijo de Dios, y para Él habría sido más fácil
decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Mas, sin embargo, él le dice, tus pecados te son perdonados con un propósito. Y lo dice en los versículos siguientes, del 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces Jesús muestra cuál era el objetivo, el propósito de decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y era para mostrar que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, que el Cristo tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jesús está declarando a sí mismo otra vez como Dios. Y entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, dice la palabra, tomando su camilla y salió delante de todos. Entonces, así al Jesús decirle al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, causó un gran alboroto en las personas que estaban ahí viendo con duda, pero no sucedió nada. Y sabemos que para los incrédulos es fácil creer que podía ser una mentira, un engaño de un falso profeta, simplemente decir algo que es imposible de ver a los ojos humanos. Pero en este momento Jesús vuelve a comprobar su poder cuando él inmediatamente, cuando le dice al paralítico que se levante de su camilla, él se levanta. Entonces aquellos que no creían porque no estaban viendo nada, ante esto ya no tienen excusa, porque acaban de ver el poder de Dios de una forma invisible y de una forma visible. Entonces no tienen excusa para seguir dudando del poder de Jesús. Pero esto también tiene un gran mensaje y nos muestra que muchas veces los milagros más grandes, los grandes cambios, no son visibles a la vista. Muchas personas no los ven, pero lo más importante es nuestra relación, nuestra comunión con Jesús. No importa lo que queramos aparentar, sino lo que hacemos en el secreto, lo que tenemos nuestra relación con Jesús, con Dios, así como el Señor Jesús nos mostró cuando Él estaba sobre la tierra. Estas personas juzgaban a Jesús en la primera que tenían la oportunidad, pero ellos no sabían y no podían ver la gran comunión que tenía Jesús con el Padre que le permitía hacer estas cosas. Esto nos da una gran enseñanza también acerca de cómo es importante no movernos por la opinión de las personas, sino por lo que Dios ha dicho y por nuestra comunión con Él. Y dice que entonces el paralítico salió delante de todos, de forma que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y es cierta esta declaración, nunca habían visto a alguien que dijera poder perdonar los pecados. Seguramente nunca habían visto a alguien sanar a un paralítico de esa forma inmediata. Nuevamente, Jesús muestra que Él es el Hijo de Dios, que Él es el mismo Dios de una forma indudable. Pero aún así, las personas que tienen su mente cegada por el orgullo, por la vanidad, por la falsa religiosidad que son los fariseos y escribas,
siguen negando y acusando a Jesús. Y tristemente, aún en estos días se levantan sectas, se levantan grupos supuestamente denominados como iglesias que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios y que también sea Dios. Muchas personas, muchas sectas niegan la deidad de Jesús, pero en esos pasajes y en otros, en los mismos evangelios, está más que claro. Está más que claro, no hay forma de malinterpretar, de no encontrar ese mensaje. La única forma para decir que Jesús no es Dios es malinterpretando la palabra, es engañando a las personas. Por eso es que necesitamos leer las Escrituras, porque alguien que lee las Escrituras es imposible que acepte el mensaje de que Jesús no es Dios. Y es un mensaje muy peligroso que aún se da, es un mensaje que aún el enemigo utiliza. Pero por la misma razón tenemos que leer la palabra constantemente y mantener nuestra comunión con Dios. Entonces aquí tenemos un gran milagro de Jesús, pero recordemos que el milagro más grande fue cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y que aún el milagro más grande fue el cumplimiento de esas palabras de Jesús en la cruz. La mayor necesidad que tenemos es el perdón de nuestros pecados, pero el Señor también tiene el poder para cambiar cualquier situación, por más difícil que sea, conforme a su voluntad y a su propósito. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.